particularmente con ese conversatorio titulado Identidad y Cultura, una mirada desde la historia, la antropología y el arte. Hoy estamos aquí reunidos en este espacio dedicado a la preservación y promoción de nuestro patrimonio cultural para reflexionar y dialogar sobre temas fundamentales para nuestro desarrollo como sociedad. Quiero destacar y agradecer la valiosa alianza con Guaymuras, Centro Internacional de Estudios, y el Centro Académico Internacional. Yo hablo fuerte. Es por la grabación. Y el Centro Académico Internacional CAI. Esta colaboración ha sido crucial para la realización de este evento, que sin duda enriquecerá nuestro entendimiento y apreciación sobre la cultura y la identidad. Hoy tenemos el privilegio de contar la presencia de dos distinguidos oradores: María José Miranda Pardo, historiadora especializada en arte, patrimonio cultural y museos. Su vasta experiencia y conocimiento en el campo nos brindará una perspectiva profunda y enriquecedora sobre la historia y el arte, cómo la historia y el arte configuran nuestra identidad. Luego Antonio Barnés, PhD en Filología, escritor e investigador en el campo de las humanidades, quien nos ofrecerá su visión sobre la importancia de la cultura en la formación de nuestra identidad. Y nuestro moderador, mi gran amigo Ramón Romero, doctor en filosofía por la Florida State University, abogado por la Corte Suprema de Justicia, ha sido profesor e investigador en la UNAM y conferencista invitado en prestigiosas universidades como Harvard y la UNAM. Coincidimos que la identidad y la cultura son pilares fundamentales para cualquier Estado-nación. Estos temas no solo definen quiénes somos, sino que también guían nuestras acciones y decisiones colectivas. En un mundo cada vez más globalizado, preservar y promover nuestra identidad cultural se convierte en una tarea primordial y esencial. Para finalizar, me encanta Carlos Fuentes y aprovecho para citarlo, que decía: ¿cómo podemos definirnos si no entendemos quiénes fuimos? Y luego Gabriel García Márquez nos recuerda que la identidad no es un refugio, sino un punto de partida. Agradezco sinceramente a todos ustedes por su presencia y participación. Estoy segura que este conversatorio será una experiencia enriquecedora y significativa para todos nosotros. Nuevamente, sean todos bienvenidos y muchas gracias. Te paso la palabra para que hables sobre Guaymuras. Muchas gracias. Pues también es un honor para el Centro Académico Internacional de Guaymura y a Guaymura como institución, con más de 4 décadas impulsando la formación integral de los jóvenes, ¿no? Este es el sentido que ha tenido Guaymura en los últimos 40 años, y con el proyecto del CAI, el Centro Académico Internacional, pues se ha puesto el foco en la academia, en la formación académica, en crear estos espacios de encuentro entre académicos internacionales, académicos nacionales, profesionales, universitarios, que llegan mucho por Guaymura, con el objetivo pues, de realizar aportes a la sociedad, a la empresa, en la política, en familias del país. Estos espacios de encuentro son el epicentro de potenciales iniciativas, potenciales proyectos, decisiones que son necesarias para la transformación de una sociedad, y sobre todo de una sociedad con personas más humanas, que es lo que hemos tratado pues, de que sea más presente, trayendo a humanistas, especialistas en humanidades. Sin más preámbulo, pues a comenzar el conversatorio, y de nuevo muchas gracias por recibirnos en este evento.
Muy buenos días. En primer lugar, debo agradecer el honor de coordinar ese panel con dos visitantes que con seguridad van a aportarnos bastante en el terreno de las ideas sobre identidad y cultura. Personalmente, yo soy partidario de hablar de identidades y culturas, porque los plurales en este caso se corresponden con la realidad. Identidad es más bien un ente abstracto, las identidades tienen presencias concretas, las identidades que los sujetos establecen con determinados procesos, con determinados momentos, con determinados proyectos, con determinados símbolos, con determinados ideales o valores. A través de las identidades, las personas crean un vínculo afectivo con estos procesos y reflexionar sobre ello, y particularmente reflexionar sobre la relación entre las culturas y las identidades, siempre nos enriquece. Por esa razón, pues agradezco, repito, la invitación para coordinar este panel. Luego vamos a iniciar otorgando la palabra a María José, planteándonos que de lo que se trata es de un diálogo. Estamos acá para intercambiar ideas, intercambiar opiniones. Quienes están como invitados van a motivarnos, pero nosotros también vamos a poder expresar nuestros criterios y a partir de ahí generar un diálogo fructífero. De manera pues que vamos a empezar el diálogo escuchando a María José. Yo venía aquí a escuchar, es decir, yo no vengo a hablar, es decir, te toman a lazo y verdaderamente es difícil, sobre todo a estas horas de la mañana, donde viene uno ya con una revolución verdaderamente marcada, gracias precisamente a la invitación del Centro Académico Internacional de Guaymura y de tantas personas y tantas instituciones que se han volcado precisamente en recibirnos. El tema de identidad y patrimonio cultural es un tema que se desarrolla ampliamente no solamente en nuestros países, que van subrayando la búsqueda de esa identidad, sino que he de deciros que también en España hay ahora un proceso a través de patrimonio nacional para volver otra vez a insistir en lo que ha cerrado, lo que ha dicho Carlos Puente, sobre lo que somos. Es decir, el proyecto de patrimonio nacional, de identidad nacional, que queda subyacente precisamente como ejemplo, finaliza, y la directora lo expresa así, de Patrimonio Nacional, Leticia Ruiz, dice: un museo, una galería, un nuevo ámbito verdaderamente de las colecciones reales para saber lo que somos, comprender lo que somos, saber más de nuestro presente para iniciar un futuro. Es decir, pero si no sabemos lo que somos, si no nos conocemos y dentro, como dice ella, dentro de un ámbito de belleza, que efectivamente la belleza es un camino importantísimo porque alimenta una parte de nuestro ser a través de los objetos. Pero los objetos bellos que efectivamente nos reclaman, nos llaman, especialmente a través de la mirada, luego el objeto tiene una historia importantísima. Y aquí hay otro tema que a mí me gusta destacar, que es la memoria. La memoria de los pueblos, la memoria colectiva, etcétera, etcétera. No se puede hablar de identidad, yo siempre hablo primero de memoria, defino lo que es memoria, que es un proceso cognitivo y por lo tanto consiste precisamente en hacer nuestro muchas de las vivencias, eso quien sabe más a lo mejor posiblemente es el profesor, hablando precisamente de la memoria. La historia es la ciencia de la memoria, y por lo tanto tenemos ahí un deber, a mi modo de ver, no solamente, como decía John Ruskin, un gran historiador que efectivamente conoce muy bien, y aunque yo creo que aportó mucho en la hora del reconocimiento del patrimonio, ¿no? Es decir, las cosas que hacemos en el presente, las cosas del pasado, ya no corresponden al pasado, no son del pasado,
son ya de toda la humanidad, es decir, ese es el sentido que tiene luego esa elevación que ya se hace a primeros del siglo XX, precisamente para el patrimonio, estudiar el patrimonio, preocupación por el patrimonio cultural de un país, el patrimonio de la humanidad, etc. Todos los organismos internacionales cuyo, por así decirlo, un poco la punta de un iceberg pueda ser la UNESCO, ¿no? Es decir, yo trabajo en una institución que depende de la UNESCO y por lo tanto, claro, de alguna manera tengo que hablar de lo que yo trabajo diariamente, ¿no? Es decir, no es el foco importante. Lo importante es que desde instituciones como estos museos, desde la enseñanza, desde la universidad, inculcar el valor que tiene el hecho de lo que somos. Es decir, no tenemos que tener en ningún caso, y yo lo he visto en los alumnos, etcétera, es decir, ningún reparo, ningún complejo en reconocernos y en saber lo que somos. Al contrario, yo creo que la grandeza del ser humano es reconocerse en sí mismo, reconocerse en su historia, reconocerse en su historia. Eso es lo que verdaderamente nos capacita para no igualarnos, no buscar siempre la igualdad, sino que al contrario, abrazar la diversidad. El hombre es hombre en relación, es decir, no es un hombre absolutamente individual, ni nace, ni crece, ni se desarrolla precisamente solo, sino que al contrario, la aportación del otro, es decir, el conocer precisamente los vestigios de tu pasado, involucrarte en la historia del porqué. Y luego, por otra parte, hay una conciliación, yo creo que esto es importantísimo, a mi modo de ver, ¿no? En conocer efectivamente los porqués. Y no hacer de la historia un sentimentalismo. Dejemos un poco, las emociones son importantes, precisamente, por así decirlo, por la chispa, no de provocar precisamente, pero debemos buscar razón. Es decir, conocimiento, investigación, estudio, profundizar en las fuentes documentales. Eso es lo que hace verdaderamente engrandecer verdaderamente la explicación de lo que son los ciudadanos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Reitero verdaderamente el trabajo que estáis haciendo. Los museos son un poco espejo de esa cultura, es decir, es una presencia visible precisamente de los testimonios del pasado. Por lo tanto, hay que cuidarlos, hay que mantenerlos. Yo creo que es una función pedagógica, didáctica importantísima, con sus pros y sus contras. Otra cosa interesante que quiero ya destacar y acabo es que la identidad no es inmutable. La identidad cultural de un pueblo no es inmutable, no está fija, cambia continuamente, está en movimiento, es decir, se enriquece precisamente con las aportaciones, con estas verdaderamente comunicaciones entre todos, ¿no? Y entonces, bueno, sigamos esta senda de encuentros. En España tenéis ya una amiga, el Museo Arqueológico donde trabajo os espera y verdaderamente me sería feliz de verdaderamente compartir con vosotros este común amor que nos une precisamente a nuestros países y verdaderamente a la cultura en general y a nuestra historia. Muchas gracias. Muchas gracias por esta provocadora, corta y sustanciosa intervención. Ahora cedemos la palabra a Antonio, por favor. Aquí mismo, ¿no? ¿Puedo hablar aquí? Sí, sí, como usted quiera. Como usted quiera. Sí, bueno, pues muchísimas gracias al museo por haber propiciado este encuentro, habernos enseñado parte del casco histórico y habernos enseñado el museo y haber también pues, previsto este acto de encuentro. Muchas gracias a Waimura, en fin, gracias a todos, ¿no? Bueno, yo soy filólogo, no soy historiador del arte ni historiador, pero bueno, al final las humanidades todas se dan la mano, como es natural. A mí lo que me sugiere un museo como este es precisamente comprobar que este museo es un mentis, digamos, a esa dicotomía tradición-progreso que a mi juicio desde la Revolución Francesa hasta ahora viene causando estragos, ¿no? Esa dicotomía, esa dialéctica que enfrenta a la tradición y el progreso, que luego tiene sus derivados, por supuesto, en el plano político, pues que si conservador progresista, que si izquierda derecha, etcétera, etcétera, ¿no? Digo que es un mentis porque no existe tal dialéctica, es decir,
no hay tradición sin progreso, ni hay progreso sin tradición, ¿no? En primer lugar, la tradición de suyo ha de ser dinámica, lo que ha dicho ahora mismo María José, es decir, una tradición es dinámica, una tradición no es estática. Es dinámica, pero y precisamente ese dinamismo le permite, digamos, progresar. Y el progreso no puede partir de la nada, el progreso no puede romper con la tradición, no puede cancelar la tradición. Otra cuestión es que cuando estudiamos las tradiciones haya cosas que nos parezcan mejor o que nos parezcan peor, porque el ser humano es un ser falible, es un ser que se equivoca, etc., ¿no? Pero esa unión entre la tradición y el progreso, esa conciliación entre la tradición y el progreso es necesaria para, bueno, pues para entender con verdad nuestro tiempo y el pasado, ¿no? Es decir, aquí se está conservando el patrimonio, digamos, se está conociendo la tradición, y al mismo tiempo se está progresando en el conocimiento de esa tradición y se está progresando en el conocimiento de ese patrimonio. Y al mismo tiempo, ese patrimonio es la base de nuestro progreso. Es la base de nuestro progreso, porque el progreso no puede ser una huida hacia adelante, sino que el progreso nace precisamente de lo que somos, de esa identidad. Entonces, bueno, esas dicotomías que nacen de especulaciones filosóficas, quizás en bibliotecas alemanas, con un tiempo un poco un tiempo atmosférico. Estoy bromeando, ¿no? Entre la diferencia de filosofar en el mar Egeo y de filosofar junto a una estufa, en el caso de Descartes, o de filosofar en una biblioteca alemana. No, lo digo en serio porque creo que el pensamiento contemporáneo, es decir, el sujeto puede, en la relación del sujeto con el objeto se puede respetar el objeto, se puede dominar el objeto o se puede destruir el objeto. Yo creo que nosotros estamos un poco en la fase de la destrucción del objeto, es decir, el sujeto se erige en un demiurgo que configura todo y lo decide todo a partir de su idealismo, digamos, hegeliano, ¿no? Digo todo esto porque esa dicotomía entre tradición y progreso, la verdad que es una distinción de biblioteca, de pizarra de seminario, pero que ha hecho mucho daño. Es decir, esa cultura de la cancelación de la Revolución Francesa, que luego volverá a repetirse a lo largo del siglo XIX, que luego terminará con la Revolución Bolchevique, y que ahora se manifiesta en esa cultura de la cancelación, en esa cultura woke, pues eso es demoledor, ¿no? Entonces, claro, un museo como este es una forma práctica de hacer ver que no existen esas dicotomías, que la tradición y el progreso han de ir de la mano, que no se puede reducir el análisis de la realidad a dos categorías, como si fuera esto un problema lógico o una ecuación, que abandonemos ese pensamiento tan mediatizado por las matemáticas y por la física y volvamos a una filosofía más abierta, una filosofía del ser, una filosofía platónica, aristotélica, etc., ¿no? Porque eso nos ayudará a reconciliarnos con nosotros mismos y a reconciliarnos entre nosotros. Pero no podemos cancelar nuestro pasado. Está muy bien recuperar las raíces precolombinas, pero no podemos menospreciar lo postcolombino como si fuera una especie de terror. No es terror, lo siento mucho, pero no es terror. Yo estudié el humanismo y el humanismo es una síntesis lograda de la tradición judeocristiana y de la tradición grecolatina. Y esa síntesis lograda de la tradición grecolatina y de la tradición judeocristiana es una maravilla intelectual, como lo puede ser la Sainte-Chapelle de París, o como puede ser la Capilla Sistina, o como puede ser la música de Bach. Es una creación polifónica maravillosa. Claro que hay fallas, claro que hay errores, pero esa polifonía es maravillosa. Y el descubrimiento de América es fruto del humanismo. Si no hay humanismo, no hay descubrimiento de América. El descubrimiento de América es porque los humanistas hacen mapas, hacen cartografía, quieren conocer el mundo. Y esa cartografía será la que permitirá esos viajes transoceánicos. Y porque no es casualidad
que América la descubra un italiano que se llama Cristóbal Colón. No es casualidad que América se llame como Américo Vespuccio, más allá de que los italianos son muy listos. Son muy listos y logran, son muy listos. Pero no es casualidad, el descubrimiento de América es fruto del humanismo renacentista. Es fruto del humanismo renacentista. Que luego efectivamente en la conquista haya habido abusos, haya habido feronías, pues por supuesto que sí. Es decir, no existe acción histórica humana en la que no se produzcan ese tipo de cuestiones. Pero aquí lo que se buscó fue una fusión, es decir, un mestizaje. Y eso es una maravilla, ¿no? Es una maravilla estar en estos países y ver esa mezcla maravillosa de colores, de rasgos y fruto del mestizaje. Entonces, pues quiere decir que tenemos que recuperar la tradición, pero toda la tradición, sin cancelar nada. Y nuestra identidad forma parte de todo. Es decir, yo puedo como español decir que tengo elementos iberos y celtas en mi tal, ¿de acuerdo? Pero tengo un porcentaje romano bastante notable porque hablo una lengua que procede del latín. Y luego tengo, como andaluz, tengo también herencia musulmana y tengo también herencia visigoda. Y todo eso enriquece y todo eso configura mi identidad. Entonces yo creo que tiene que haber eso, una búsqueda holística y no nunca una búsqueda segada o una búsqueda que intente establecer un combate que en definitiva es un combate contra nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros somos hijos de nuestra historia y tenemos que tratar de abrazar y comprender toda la fase de la historia. Bueno, pues eso lo podría decir yo. Muchas gracias. Yo quisiera comentar brevemente ideas que los dos expositores han planteado. En primer lugar, reconocer, y esto creo que es un elemento a tener en cuenta de manera permanente, que las identidades están en permanente proceso de transformación. Entender las identidades como procesos estáticos es ser ahistórico, estar fuera de la realidad, plantearnos más bien contextos inexistentes. Luego, en ese proceso nos encontramos con que las identidades son procesos en permanente construcción. Se construyen y se reconstruyen. Seguramente las identidades culturales en el curso de los años muestran elementos, objetos de identificación, por ejemplo, considerablemente diferentes de unos años respecto a otros. Luego, un segundo elemento es que las identidades, particularmente las identidades culturales, en el mundo actual tienden a ser cada vez más complejas porque las interacciones culturales crean nuevas estructuras y nuevos condicionamientos culturales. Algunos antropólogos han hablado de eso como hibridismos culturales, culturas que se interinfluyen recíprocamente y que dan lugar a nuevas formaciones socioculturales, con las cuales se van produciendo identidades. Luego, en ese sentido, el mundo actual reconoce identidades muy diversas, identidades en formación, identidades en transformación, pero sobre todo identidades que tienden a ser inclusivas. Si hay una característica de la identidad, es su inclusión, en la medida en que los grupos de identidad son inclusivos, en esa misma medida las identidades responden a las dinámicas actuales. Los grupos que tienden a ser exclusivos son grupos más bien ahistóricos que se debilitan, que se ponen al margen de los procesos sociales y que
terminan o por fracasar o por desaparecer. Luego, en ese sentido, la incorporación de elementos de identidad es decisiva y permanente. Cobrar conciencia sobre ello es clave. Con estos comentarios, pues nos abrimos también a los comentarios que ustedes puedan tener. Y tienen ustedes la palabra. Allá. Sí, en este tema de un mundo globalizado donde hay una integración cultural más fuerte entre diferentes culturas, ¿cómo lograr que los jóvenes puedan, a través del conocimiento de su identidad, sentirse orgullosos de quiénes son y que no tienen que estar copiando a nadie, sino ser auténticos y no ser absorbidos por culturas tal vez mediáticas más fuertes o por situaciones socioeconómicas, digamos, que influyen, ¿verdad?, de manera directa? Porque siento que en Honduras uno de los problemas es sentirse orgulloso de ser hondureño. Ese siempre ha sido digamos, un punto de lucha, y cómo poder transmitir a la juventud este orgullo por sus raíces, por sus tradiciones y las contribuciones que hacen los hondureños, no solo en Honduras, sino al mundo. Y el otro tema, el nacionalismo, ¿verdad? Aquí en Latinoamérica pues hay países muy nacionalistas, muy cerrados, y cómo enfrentar, digamos, pues es algo bueno el nacionalismo, pero el nacionalismo radical de pensar que soy el mejor y que no existe nada mejor fuera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder combatir esas ideas? María José. Bueno, es la pregunta que debemos hacernos también nosotros, como españoles o como pertenecientes a una comunidad importante. Yo creo a ver cómo articulo la respuesta. En principio, tenemos que querer, esto es como muy obvio, pero querer y amar lo que tenemos. Es decir, si no partimos de un cierto orgullo de pertenencia, si no partimos de una especie como de saber que algo de lo que está en nuestro ser, en nuestra manera de ser, estar en el mundo, estar en un país determinado, ¿no? Si no amamos, en principio, la importancia que está recibir tanto de nuestros padres como de nuestra familia, precisamente ese cariño, ¿sabes?, incluso de nuestros compatriotas, veamos en por caso, no llegaremos a saber, a conocer y tener interés por el conocimiento. Entonces, eso despertará en nosotros un intento por conocer esa pertenencia a una tierra, a un país, a una cultura. Porque si no existe ese humus en principio, es muy difícil que nos abramos precisamente a descubrir, a conocer y a sorprendernos de alguna manera, ¿no?, por todo lo que tenemos. Y ahí yo creo que entraremos a... Pero en principio yo creo que eso es básico, ¿no? Es cierto que la competencia yo creo que el carácter de marcar esa especie como de búsqueda de un bienestar social que ya no solamente cubre nuestras necesidades básicas, sino que por el contrario va buscando precisamente una mayor, es decir, que ahora se valoran las personas por lo que tienen, no por lo que son, ya entraríamos en la corriente humanista, es decir, hay que buscar más una preocupación por lo que somos, es decir, averiguar verdaderamente el ser, es decir, nuestra condición de ser, porque efectivamente de descubrir o apreciar a las personas por lo que tienen, entramos ya en esta dificultad y entonces querremos tener lo que tiene el estadounidense, queremos tener lo que tiene el tesoro. Eso me parece importante. Por tanto, habría que formar más en estas humanidades, habría que dar como un salto importante para recuperar precisamente este bagaje, como dice Antonio, ¿no?, que arranca de una tradición judio-cristiana, latino, greco-latina, etc. Es decir, que hay una acumulación importantísima de aspectos que hoy quieren desterrar, que hoy quieren desplazar
para imponer, y es nunca mejor dicho, para imponer una filosofía consumista, una filosofía mercantilista en donde verdaderamente el ser, es decir, lo que verdaderamente nos enriquece. ¿Qué es lo que sorprende al ser humano? ¿Qué es lo que emociona en definitiva, ¿no? Pues posiblemente una música como la de Juan Sebastián Bach, Beethoven. Ahora estamos celebrando en el 2024 la conmemoración de la sinfonía maravillosa, la novena sinfonía de Beethoven. Es decir, hay hitos de la humanidad, hitos que solamente aparecen tras una especie como de reflexión, de contemplación, etcétera, y dan el fruto verdaderamente que llega a la humanidad. Es decir, es un conocimiento que no queda ahí, esto también podríamos hablar, es decir, hay elementos dentro de las identidades cuando, por ejemplo, Beethoven, si no llega a ser un gran amante del pensamiento alemán, posiblemente no hubiera desarrollado la sinfonía. Y ahí hemos ganado todos, porque su aportación es para la humanidad entera. Hoy, por ejemplo, teniendo la cultura, por así decirlo, maya, era una identidad local, pero ya la cultura maya ha pasado a un patrimonio de la humanidad. De eso se trata, de eso se trata. Es decir, siendo verdaderamente apasionados por nuestra identidad individual, pensar que no es para nosotros, sino que la ofrecemos a un patrimonio mundial. A un patrimonio, no digo, a un patrimonio de la humanidad. Buenos días. Yo quería hacer una consulta y una reflexión sobre lo que mencionó usted de las contrariedades que están dando ahorita, porque, bueno, con el colega aquí somos estudiantes ambos de historia, de la carrera de historia, y nosotros estamos viendo eso que se está dando también, del derribamiento de patrimonio, de estatuas, ¿va? Y nosotros somos bueno, en lo personal soy de las personas que pienso que lo patrimonial no se tiene que derribar, ¿va? Y claro está que nuestros países han sufrido un proceso de transformación, ¿va? A principios del siglo XX inició ese proceso de reconstrucción de nuestro pasado a través del arrierismo, que surgió, por ejemplo, de nuevo la idea de estudiar a nuestros antepasados, Copán, Lempira, pero quería hacerle la consulta si ustedes piensan que este movimiento que se está dando del derribamiento de estatuas es algo que está imponiendo desde la lógica anglosajona, porque también el derribamiento se está dando también aquí en patrimonio cultural netamente hondureño. Hay una comunidad cerca de Copán que había un vestigio maya y el alcalde mandó a derribar ese vestigio maya para poner una Biblia. Entonces ahí también se está borrando nuestro patrimonio y se dice que el alcalde era protestante. Entonces, ¿cómo miran ustedes esa situación? Pues sí, la violencia siempre carece de razones, ¿no? Es decir, es una actitud inaugurada, me repito, pero es inaugurada por la Revolución Francesa. La violencia no va, es decir, la violencia se condena a sí misma, ¿no? Es decir, yo puedo debatir sobre Colón o no Colón, pero derribar la estatua es de salvajes, ¿no? Y lo mismo me parece un vestigio maya, pues destruirlo no tiene ni pie ni cabeza. En ese vestigio habría que poner, en todo caso, habría que preservarlo, no destruirlo, ¿no? Entonces, la idea esa de la destrucción, pues es una idea negativa, ¿no? Una acción negativa que precisamente responde a la falta de razón. Es muy importante lo que he dicho también María José de la razón. El sueño de la razón produce monstruos, que significa, la gente lo interpreta como que la razón produce monstruos. No, lo que produce monstruos es el sueño de la razón. O sea, cuando la razón se duerme, se produce el monstruo. No es una frase contra la razón. Pero la razón es lo único que nos permite dialogar de todos entre todos, porque las emociones son personales e intransferibles, ¿no? Lo que nos permite dialogar, es decir, que el logos pase entre unos y otros, logos en la palabra, es la razón. Entonces,
se trata de la fuerza de la razón y no de la razón de la fuerza. Es decir, los iconoclastas emplean la razón de la fuerza, porque no tienen razón. Y cuando no se tiene razón, se trata de, uno tiene que imponer sus ideas de modo violento. O sea, todos los totalitarismos, todos los violentos, es porque precisamente carecen de razón. No pueden persuadir y entonces imponen su voluntad. Imponen con la fuerza lo que su razón no puede explicar con argumentos, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es deplorable y debe ser combatido. Vamos a ver, el nacionalismo nace con el romanticismo alemán. O sea, el nacionalismo nace con la aceptación del pueblo, el Volks, precisamente porque se oponen a la ilustración francesa, se oponen. Entonces, vamos a ver, el amor a lo propio es algo fundamental, pero el nacionalismo, en cuanto que antepone lo propio a lo ajeno, sencillamente porque es lo propio, pues considero que el nacionalismo es una de las plagas de la edad contemporánea, ¿no? O sea, está la plaga en Egipto, y una de las plagas de los siglos XIX, XX y XXI es el nacionalismo. Una cosa es, pues no sé, la unificación del pueblo alemán, porque comparten la lengua, etcétera, etcétera, o la unificación de Italia, ¿no? Que era un anhelo de toda la Edad Media, ¿no? Italiana, que querían esa unificación, un gran anhelo de Dante, de Alighieri, que hasta 500 años después no se verifica. Una cosa es eso, que es algo positivo, ¿no? Y otra cosa es ese nacionalismo que pretende hacer una muralla, ¿no? En las propias fronteras, que postula el dogma de que una lengua, una nación, que es un dogma como otro cualquiera, pero que es un voluntarismo, o sea, no tiene un fundamento racional. Puede haber una nación con 27 lenguas, ¿qué problema hay? Pero claro, el romanticismo ha exaltado la lengua. El profesor Gustavo Bueno, el filósofo español que ya murió hace poco, decía que los románticos, este pensamiento romántico había atribuido a la cultura lo que los teólogos cristianos atribuían a la gracia. O sea, consideran que la gracia sana y eleva la naturaleza humana y claro, ¿qué es el elemento más central de la cultura? La lengua. Como filólogo lo tengo que reconocer así. Entonces, claro, hay una sacralización de la lengua, ¿no? O sea, es decir, pongo un ejemplo español, ¿no? Si los catalanes que hablan una lengua tan romance como el castellano o el gallego se sienten especiales. ¿Pero especiales de qué? Si somos todos primos hermanos y estamos hablando todos los dialectos del latín, ¿por qué te sientes especial? Ah, porque tengo una propia lengua. Entonces la lengua me configura. Yo que soy filólogo, no considero que la lengua me configure. No, la lengua es parte importante, pero no me configura. Es curioso porque los latinos y los griegos, por ejemplo, los griegos, que son los padres de la filosofía occidental, no consideraban que el griego les configurasen como superiores. En todo caso se sentían superiores por la cultura que ellos habían producido, pero no por la lengua. Se podían sentir superiores por la filosofía, por las artes, pero no tenían una concepción. Por eso es un invento alemán. Yo creo que es un invento del romanticismo. No, el romanticismo, digo del romanticismo alemán porque esta serie de pensadores, Herder, los hermanos Schlegel, Tieck, bueno, son unos autores prodigiosos, son sumamente inteligentes, pero yo creo que hay que identificar, y por eso son tan importantes las humanidades y la historia de las ideas, porque las ideas no son inocentes, las ideas tienen origen, las ideas tienen un progreso. Entonces, para combatir el nacionalismo yo creo que hay que combatirlo en su raíz, o sea, ir al fondo del problema. Amor a lo propio, sí. Nacionalismo, no. Entonces, bueno, esto es un poco lo que yo puedo decir. Yo tengo la desventaja de que no estudié humanidades, pero me voy a atrever a participar en este foro. Me gusta la historia y he leído un poco. Y veo que en nuestro país, en Honduras, muchos la época, digamos, española de nuestra historia siempre se intenta esconder,
incluso negar o verla como un pasado oscuro. Y yo considero, según lo que he visto, en primer lugar es difícil conseguir historia de verdad de esa época. Honduras, al venir los españoles, estaba casi deshabitado, pero digamos que me gustaría pensar en una historia de Centroamérica en lugar de una historia de Honduras. Honduras tal vez sería innecesario buscar algo específicamente separado de... Pero bueno, no quería centrarme en ese tema, sino que mi pregunta es ¿cómo hacer para redescubrir? O sea, es un anhelo más que una pregunta, ¿cómo hacer para redescubrir y que la gente, los jóvenes, rondan por ahí leyendas negras de que los españoles eran la perversión hecha carne y leyendas, o sea, pero digamos, ¿cómo estudiar la historia de nuestros pueblos? A mí es una pregunta personal, ¿cómo estudiarla? Y una pregunta general de cómo recuperar la verdad. O sea, no es la historia de que todos son villanos y violadores y todas las perversiones juntas, y tampoco de que eran héroes que vinieron a hacer el bien, o sea, sino que estudiar la historia como fue. Yo creo que eso destrabaría mucho de nuestra identidad y de los problemas que preguntaba Ricardo, me parece a mí, que es un punto que mantiene trabado y me parece a mí también que los jóvenes buscan su identidad en Estados Unidos. Lo digo directamente, o sea, la gente pudiente, la gente que puede lleva a sus esposas a nacer. En Honduras sucede bastante esto, incluso en clase media. La gente lleva a sus hijos a nacer en Estados Unidos para que tengan pasaporte de Estados Unidos. Después viven toda su vida aquí, pero nacieron allá. Y cada vez que pueden se van a hacer, ¿no? Y los valores que tienen son... y no es tanto el Estados Unidos de su historia, de estudiar la guerra civil, sino el Estados Unidos de bien consumista. Entonces mi pregunta es cómo recuperar la historia de nuestros pueblos, Centroamérica, Latinoamérica en general, y cómo... esa es mi pregunta. Observando, soy una futura estudiante de historia, ¿verdad? Me encanta la historia, me encanta leer, y como lo comentábamos con nuestra compañera, mi pregunta es, bueno, básicamente dos preguntas. Yo soy de la vieja escuela, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que a nosotros sí nos daban una clase de historia, de estudios sociales, por ejemplo, hablábamos de nuestros antepasados, cosas lindas, ¿verdad? De hecho, aún en la clase de historia de Honduras, cuando nosotros la llevamos en la universidad, una clase hermosa, ¿verdad? Pero yo observo, en mis hijas, por ejemplo, estudiantes universitarias también, igual sus clases de historia lindas, porque ellas preguntan, ¿verdad? Y tal vez yo no soy de aquellos tiempos, pero sí, tal vez lo leí. Pero mi pregunta es, como país, ¿verdad? La parte educativa, ¿qué hace como para que ahora nosotros a nuestros niños les inculquemos los orígenes, de dónde venimos, de dónde somos? O sea, nosotros lo vemos ahora en el internet, ¿verdad? Así lo encontramos. Pero yo le decía a mi amiga, nosotros como padres, sí, nosotros tal vez le transmitimos a nuestros hijos, ¿verdad? Lo que nosotros aprendimos. Yo recuerdo mi hija me preguntaba cosas de antes que digo yo, pues sí aprendí, porque todavía las recuerdo, ¿verdad? Entonces, como país, lo que decía el compañero, ¿por qué se destruye las estatuas, monumentos? Hemos visto en nuestro país cómo se ha perdido todo eso. Recordando nosotros que yo mi niñez la viví, como decía yo, en un parque El Soldado, un parque Herrera, un parque La Concordia, todo eso se perdió. Entonces, como país, como comunidad, como sociedad, ¿por qué nosotros no decir, pues, esto es bello, este museo es lindo? ¿Por qué no decir, pues, tal vez una clase especial solamente para eso? Porque eso se ha perdido. Por ejemplo, ya no hay una cultura, en la clase de educación cívica se perdió, cuando todo eso era tan valioso para nosotros. Entonces, como país, como sociedad, como comunidad, ¿qué estamos haciendo, verdad? Porque, como decía usted, en vez de irse a un centro comercial, yo prefiero traer mis hijos aquí. Yo los prefiero traer aquí. Yo tengo una sobrina que ella recibe clases de cultura aquí, porque le digo yo, eso es tan bello, o sea, es una riqueza que nosotros tenemos. ¿Por qué no seguirla
ampliando. Y como decía María José, o sea, esto ya no es nacional, esto es internacional. Los mayas ya no solo es en Honduras, eso está a nivel de todo. Usted ve, por ejemplo, documentales de los mayas, eso es lindo. Y que tal vez no sea un hondureño que lo está presentando, sino que en otros países. Entonces sí, yo como hondureña, yo digo, sería tan lindo que este museo se extendiera, ¿verdad? Por toda lo que es la parte de la educación, ¿verdad? Porque esto es lindo. Yo le decía a ella, nosotros todos los sábados tratamos de andar como en algo así como para conocer más de lo que es nuestro país, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por estos espacios que ustedes nos dan, porque esto es excelente, ¿verdad? Solamente. Bueno, buen día a todas, a todos. Yo, como apasionado de la historia y también estudioso, yo pensaría que todo cambio cultural y también este olvido patrimonial tiene que ver bastante con las hegemonías. Porque recordemos que también hay un discurso oficial que escuchamos, hay una historia oficial que escuchamos, también hay una historia que no se cuenta, ¿verdad? Y de hecho, los nuevos métodos de investigación histórica nos dan provecho de ello. Por ejemplo, estábamos acostumbrados a una historia escrita, a una historia documental, una historia en papel. Y las nuevas formas de ver la historia desde la oralidad creo que nos da esa remembranza, ¿verdad?, de nuestros orígenes. Y decimos, por ejemplo, ¿cómo sabemos de los mayas, de los lencas, de los tahuacas, si no todos somos expertos en jeolíficos, no todos somos expertos en lenguaje, qué sé yo, tahuaca? Pues básicamente con la tradición oral, ¿verdad? Y la historia de hecho comenzó con la oralidad, contándonos los seres humanos unos a otros de dónde veníamos, porque no habíamos desarrollado la escritura, ¿verdad? Hace 7.000, 8.000 años. Entonces, ¿qué pasó? La historia se fue desarrollando a través de la oralidad y quizás es un método un poco menospreciado por esas tergiversaciones que se pueden dar, pero hoy en día creo que alguien había preguntado de qué forma podemos hacer para que nosotros los jóvenes, ¿verdad?, nos involucremos más en nuestra cultura, en las identidades y conozcamos esas múltiples identidades que tiene Honduras, las identidades garífunas, las identidades miskitas, las identidades lencas y también la hispanidad, que también es parte de nuestras identidades. Entonces, ¿cómo podemos platicarnos, transmitirnos ese patrimonio también intangible? Porque la memoria es un patrimonio intangible, ¿verdad? No es un patrimonio que podamos ver como el edificio, pero es parte del edificio también. ¿Por qué sabemos que fue el primer hospital general? Porque lo compartimos verbalmente. Nosotros como mediadores culturales aquí en el museo, a todas las personas que nos visitan, les contamos a través de nuestra voz el pasado del museo, el pasado que tiene que ver el museo con la reforma liberal, que también fue otro proceso histórico que transformó nuestros pensamientos como hondureñas y hondureños. Entonces, creo que volver a la tradición oral, y creo que eso lo podemos hacer todos sin ser historiadoras, historiadores, antropólogos, todos podemos hacer la tradición oral porque es algo humano, es algo sencillo. Y a través de ahí podemos también evitar esos choques culturales que claramente se dieron en la época de la conquista, que se ha dado en la reforma liberal, que se dio también con el arianismo, porque en cada época siempre hay choques culturales y siempre la cultura que trata de resistir y no ser apagada, siempre va a tratar de contraponerse contra esa cultura hegemónica como el capitalismo, ¿verdad? Todos decimos, nos gustaría volver a escuchar programas de historia, recorridos, llegar a lugares que se les enseñara a los niños de dónde venimos, todos nuestros ancestros. Pero resulta que también hay una hegemonía global capitalista, ¿verdad?, que nos invita al consumo y olvidar nuestra humanidad. Entonces, la verdad es que la mejor forma humana y la más sencilla de poder seguir manteniendo nuestro patrimonio, nuestra historia, es con nuestra tradición oral, ¿verdad? Poder compartirle o platicando con los demás de dónde venimos, quiénes somos y cómo somos. Buenos días. Buenos días, buenas tardes. La pregunta mía es ¿cómo utilizar la herramienta de la educación en valores
y la psicología emocional en los jóvenes de las diferentes etnias, ya sea, como mencionó el caballero, tahuacas, lecas, pech, garífunas, y cómo utilizarla para que ellos afiancen su sentido de identidad y no dejarse absorber por la cultura mexicana que viene, en otro nombre con la cultura chicana que viene de Estados Unidos, México, y otros elementos, ¿verdad?, que vienen de Europa también. O sea, esa es mi pregunta. Un poco sobre las motivaciones. ¿Se puede o sí, es una? yo creo que para... está, o quieren ustedes intervenir en base a... Sí, y luego si gustan la... María José. No, solamente en principio agradecerte tus palabras, agradecer que cómo has expresado. Creo que un factor interesante efectivamente es la voz, es decir, la transmisión oral. Ahora tenemos un bombardeo, precisamente estábamos hablando justamente en este momento, ¿no?, de la innovación, la tecnología. Incluso se hablaba de en los foros en los que participo como educación, porque yo soy educadora, yo soy también mediadora cultural en el Museo Arqueológico, cómo se está intentando tratar precisamente todo el desarrollo tecnológico. Incluso hablaban, se lo está comentando, la desaparición de los museos o la desaparición mucho más global de la cultura. Entonces, importantísimo lo que acabas de decir de la transmisión oral, puesto que la escucha, el oír, etcétera, verdaderamente ha sido la transmisión que ha sido a lo largo de la historia. Y cedo la palabra en este sentido, porque somos verdaderamente fans, de hecho nosotros hablamos muchísimo sobre la importancia de la palabra, a nuestro ilustre doctor que te va a explicar clarísimamente la importancia de la escucha, porque se ha impuesto la imagen, y en cambio toda esa transmisión oral, toda esa transmisión tiene un valor. Dicho en un artículo que hablo mucho, que me sirve un poco para hablar sobre la cultura, pongo siempre, o sea, es decir, como un punto esencial, precisamente los romances, las canciones, todo lo que está asociado directamente a la transmisión oral y a todo lo que sea. Pero quien sabe muchísimo de esto, antes que la fuente escrita. Yo no te suelo hacer esto, José. Sí. No, bueno. Esto es un conversatorio. Sí. Vamos a hacerlo conversatorio. Bueno, no es hablar una cosa, vamos a conversar. Ha hablado mucho de cómo enseñar a los jóvenes, de cómo yo creo que estamos en un lugar privilegiado para todo esto. O sea que este museo precisamente es un lugar privilegiado para que los jóvenes y todo el mundo pueda conocer su pasado. O sea que el museo es como es una fuente fundamental para todo esto. De hecho, hemos pasado antes y hemos visto muchísimos jóvenes por aquí pasando. Entonces, quiero decir que hay este instrumento estupendo para que efectivamente los jóvenes puedan conocer mejor su pasado, por tanto sentirse más orgullosos de su historia y de su pasado, para conocer su identidad. O sea que el museo es un espacio privilegiado para todo esto. Bueno, lo de la palabra y la imagen, sí, o sea, es verdad que quizá podemos pensar que la edad contemporánea es una edad más bien de la imagen que de la palabra, porque ha habido un proceso de multiplicación de imágenes con la fotografía, el cine, la televisión, internet. Y ahora internet y con las redes sociales y con este aparato que llevamos todos, pues efectivamente hay como una explosión de imágenes, ¿no? Y vivimos en un ámbito icónico y no podemos abandonar la palabra, porque la palabra es el epicentro, ¿no?, de la vida humana, ¿no? Es a través de la que nosotros podemos pensar, hablar, argumentar. Entonces, efectivamente, no se trata de tampoco hacer una destrucción de móviles y de instrumentos visuales, pero sí privilegiar los espacios de conversación, la oralidad, la palabra, porque eso es un instrumento que además nos va a ayudar a interpretar lo que vemos. Es curioso porque en los museos de arte, por ejemplo arte contemporáneo o de cualquier tipo de arte, ¿no? Podría uno pensar que basta con ver las imágenes para, digamos, disfrutar de aquello, y sin embargo esas imágenes producen
ríos de tinta. ¿Y eso por qué? Parece una contradicción, ¿no? Porque no es una contradicción, es porque el ser humano necesita de la palabra para interpretar, conocer, acceder a la realidad, para acceder también a la interpretación de esas obras de arte visuales, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta es, digamos, de integrar, es decir, de poner en el epicentro de nuestra vida el libro, la conversación, la palabra, y que el resto de lo visual esté en un segundo plano, ¿no? Creo yo que eso nos enriquecería y nos daría como más, fortalecería nuestra humanidad. La María José se ha ido, se ha puesto aquí y de pronto se va. Creo que ¿Hay una pregunta? Sí. Hola, buenos días. Ya estamos un poco cansados de tantas preguntas. No, yo solo para finalizar y que no escuché y que justamente estoy como interesada, es desde la parte de la psicología, cómo se aborda o cómo influyen, inclusive en la ciencia que estudia, filología o los historiadores, una parte psicológica. ¿Y por qué pregunto esto? Para mí como que hay algo dentro de la psiquis que nos queda siempre de este pasado que tenemos en nuestros territorios, de discriminación, de sometimiento, de represión, como que eso nos queda a nosotros a pesar de que pensemos de que, bueno, ya nacimos en la ciudad, tenemos acceso a educación, a la universidad y demás, pero como que siempre tenemos eso ahí psicológico en nosotros y que interfiere en la forma en cómo nosotros interpretamos problemas actuales. Por ejemplo, en discusiones con compañeros y demás, algo usual que pasa es como culpar a la cultura, que es un problema cultural, que el problema somos nosotros, o esta visión como siempre un poco despectiva de nuestros territorios, y que para mí hay como un abordaje psicológico importante en eso, y bueno, de qué forma o qué arista puede uno como comenzar a hacer este tipo de estudios al respecto. Y bueno, nada, eso. Bueno, yo voy a sumarme a los comentarios para plantear lo siguiente. Desde la perspectiva de la preocupación por la cultura, es absolutamente necesaria la pregunta de quiénes somos. ¿Quiénes somos en términos culturales? Y plantearnos esa pregunta abre una diversidad de respuestas y una diversidad de perspectivas. ¿Quiénes somos? Implica además plantearnos quiénes no somos. En esa dimensión, nosotros somos herederos de tradiciones muy profundas y muy diversas. Somos herederos de la tradición de los conquistadores, por ejemplo. Pero somos herederos también de la tradición o de las tradiciones de los pueblos conquistados y sometidos. Somos herederos a quienes de manera muy radical se les ha cercenado parte de su historia. Hace un momento alguien planteaba acá de que en Copán destruyen vestigios mayas para hacer monumentos de carácter religioso protestante. Bueno, eso ha sido una constante en nuestra historia. En el siglo XVI, la destrucción de los códices mayas fue terrible en Guatemala. Prácticamente casi lo único que se logró rescatar por un sacerdote de cierta sensibilidad cultural fue lo que hoy se conoce como el Popol Vuh. Pero se perdieron una cantidad de códices que
para nosotros equivale quizás lo que en su momento fue incendiar la biblioteca de Alejandría. Luego, esas inmensas pérdidas significan debilitamiento de tradiciones culturales. Perder elementos tan valiosos como eso significó disminuir el peso de la influencia cultural indígena en nosotros, pero no eliminarla. Sigue presente. Yo creo que ha sido un acierto de los latinoamericanos y particularmente de los movimientos sociales latinoamericanos el luchar porque se nos reconozca como naciones pluriétnicas y pluriculturales. Realmente somos eso. En nuestras raíces podemos reconocer, por ejemplo, una influencia en el caso de Honduras, de las culturas lencas muy claramente identificable. Sin embargo, yo me pregunto en términos estrictamente históricos, ¿qué tanta influencia tenemos nosotros de los mayas? Cuando se produjo la llegada de los europeos a América, los mayas hace más de 500 años habían desaparecido. En este momento estamos todavía en el proceso de traducción de su lengua, porque no la conocemos. Se han reconstruido algunas de sus ideas a través de los símbolos que han quedado. Y en este caso, los símbolos ceremoniales en las grandes ciudades, Copán, Tikal, Chichén Itzá, bueno, las grandes ciudades mayas, han sido de fundamental importancia. Pero al mismo tiempo démonos cuenta que si algo tenemos de los mayas debe ser muy poco. Tenemos más de culturas que posiblemente hayan sido influidas por los mayas, como los lencas. Los antropólogos hablan en estos términos de lo mayense. Esto es, de aquello que se supone que tuvo influencias mayas. Entonces, eso significa que somos nosotros una diversidad muy compleja, formada en procesos realmente violentos y que no nos es lícito pensar el pasado en términos idílicos. El pasado histórico nuestro es un pasado de violencia. Y pensar en la idea idílica de los indígenas, o desde otra perspectiva pensar en la idea idílica de la colonia, que hay mucha gente que lo ha pensado también de esa manera, hoy nos debiera resultar absurdo. Eso implica que las identidades actuales se conforman de manera muy compleja, de manera muy diversa, y tomando o asumiendo o asimilando a través de la historia factores culturales de aquello que se podía asimilar. Luego, en ese sentido, se nos plantean desafíos formidables en el tema de la cultura en el momento actual. Uno de los desafíos importantes es el reconocimiento de la interculturalidad, el reconocimiento de la diversidad que en lugar de fraccionarnos debiera más bien integrarnos, el reconocimiento de elementos que no han sido suficientemente evidenciados en la cultura, como por ejemplo los ideales de los pueblos.
Hace más de 30 años yo escribí un pequeño libro sobre identidad nacional, en el cual planteo que la identidad nacional de nuestro pueblo no debe buscarse en el presente, sino más bien buscarse en el futuro, en las aspiraciones de futuro de la sociedad. Identificarnos con esas aspiraciones es, en mi criterio, lo decía hace más de 30 años y lo sigo pensando, es identificarnos con la construcción del futuro. Luego, por último, comento que el plantearnos la perspectiva del multiculturalismo nos lleva a desarrollar niveles crecientes de tolerancia. Pero además, a ver el pasado siempre de manera crítica. Hace algún tiempo, yo soy un profesor universitario y estando en la universidad, tuvimos una visita de indígenas lencas del occidente de Honduras, que llegaron a plantear un problema específico que la universidad tiene, perdón, que la comunidad lenca tiene, el mal de Chagas. El mal de Chagas es una enfermedad provocada por un insecto que tiene efectos directos sobre la condición cardíaca de las personas y que ha sido causa de muerte desde hace muchísimo tiempo entre las comunidades lencas y otras comunidades. La universidad confirmó estudios que se habían hecho de que uno de los problemas es que estos insectos viven y se reproducen en los techos de paja de las casas de los indígenas y que consecuentemente había que parte del tratamiento preventivo implicaba quemar las viviendas y desarrollar una nueva arquitectura para construir con otros materiales las casas, los techos que no fueran de paja, las paredes que no fueran de bajareque, porque ahí se anida ese insecto. Y surgió una reacción que para mí fue una reacción realmente sorprendente. La gente dijo, pero vamos a destruir la cultura de los indígenas, quemándoles sus casas, eliminando esa tradición que ellos tienen de vivir de esa manera. Me pareció aquello tan absurdo. Entonces, para las culturas indígenas les está negado el progreso. Para las culturas indígenas hay como una especie de condena a estar reproduciendo su vida en las condiciones en que siempre lo han hecho. Eso solo es posible, entre otras cosas, con un concepto anacrónico de identidades inmutables, que es el concepto contra el que aquí han asumido posiciones críticas tanto María José como Antonio, y que han estado también en el ambiente de la discusión. En consecuencia, y con esto cierro mi comentario, se nos plantea la necesidad de enfrentar y desarrollar una perspectiva sobre los fenómenos culturales como fenómenos en permanente transformación, con influencias múltiples de los cuales todos participamos, en los que tanto la tradición histórica como la tecnología contemporánea tienen que ver, y que nos están conformando, nos están dando forma, pero nos están dando forma haciéndonos cada vez diferentes. Preguntarnos sobre quiénes somos es preguntarnos de manera histórica, quiénes somos en este momento, que somos diferentes a los que éramos hace 10 años y que posiblemente vamos a ser diferentes a quienes somos dentro de 10 años. Creo que ahí están buena parte de los desafíos de la cultura y también de las identidades, de los factores
que crean comunidad. Si hay, que había preguntado, hay alguien que... sobre la psiquis, lo que había La preguntado. psiquis. Lo que ha preguntado esta chica. No, bueno, solo como realizar algunos abordajes de la parte psicológica. Un momentito para que la escuchemos. No, en realidad era algo puntual, como cómo poder realizar un abordaje desde la parte psicológica, si les parece relevante, inclusive, puede ser, como ver esto, y cómo esto, tal vez como hay un cierto tipo de inconsciente que tenemos y que viene también del pasado. Nadie es psicólogo. Bueno, la historia, algo No, tan la pensable. memoria, como dije desde el principio, está... Espera. Muchas gracias. La memoria es un proceso cognitivo, es decir, que todo el aprendizaje de la memoria funciona, y yo no soy experta en psicología clínica, pero claro, se ha realizado muchísimo en cómo se comporta la red neuronal y cómo efectivamente eso se aprovecha y nos va, ¿verdad? Eso es importantísimo. Pero es que hemos, yo creo que fraccionado el conocimiento y el saber cuando tenía que ser todo absolutamente relacionado. Hemos estudiado la historia sin el punto de vista antropológico, es decir, el comportamiento del ser humano, el comportamiento, eso es importantísimo, como a lo largo de la historia, incluso teniendo, fijaros, ya de remoto al hombre prehistórico, es decir, el comportamiento a través de lo que tenemos en la amígdala, que aquí están nuestros vestigios, nuestros ADNs completamente distintos y evolutivos. Todo eso, si se incardina bien con el proceso psicológico, con todo lo que se ha avanzado precisamente en lo que se llaman las acciones, ¿cómo se llaman? Una acción de comportamiento. O sea, hoy vamos más erguidos posiblemente que hace muchos años que todo el mundo iría así, ¿sabes? Es decir, ahora me preocupa incluso que cada vez hay testimonios que se está atorando nuestro cerebro precisamente por el uso de los dedos. Solamente utilizamos ahora los dos dedos precisamente para el ratón o para precisamente... Y en cambio, si nosotros manipulamos, como hacían precisamente las personas que se dedicaban a lo artesanal, precisamente el desarrollo neuronal es muchísimo más potente. Por lo tanto, todo esto hay que incorporarlo en el conocimiento y en todo lo que tú dices, lo que tú estás abordando. Eso es un tratamiento absolutamente acertado, y yo incorporaría absolutamente todas las ciencias. Estamos aquí marginando, estamos hablando desde una sociología, filosofía, pero todo el avance científico había que también, verdaderamente, el ADN, el comportamiento biológico. O sea, aquí tenemos una experta precisamente, y cómo se incorpora a nuestro saber. O sea, es que ahonda, ¿no? Ella creo que puede responder. Dale. Responde, sí. ¿Cómo es esto? ¿Cuál era? ¿Cómo? Desde tu óptica de investigadora biológica. Claro. Sí, bueno, era como incorporar la parte de psicología a la historia, porque no sé, es una cosa recurrente. Bueno, no, como bióloga. Como bióloga. Bioquímica. ¿O bióloga? Bioquímica. O sea, ¿Podría repetir, por favor? Bueno, supuse que era como una parte de la psicología la que estaba encargada, o no, o bióloga, No, realmente, pero sí, lo mío era como específicamente el abordaje de la historia con la psicología, y que una respuesta recurrente que tenemos al ver los problemas actuales es decir, no, es que tenemos un problema cultural, o comentarios que he escuchado, no, es que nosotros somos todos envidiosos, o decir, o hasta el sentimiento de nosotros de sentirnos de menos, por ser de nuestro territorio, y que esto afecta, bueno, cuando queremos encontrar respuestas a los problemas, como que entra esa parte de autoestima, entra esa parte y nos daña la visión objetiva que se pueda tener, y que es algo que tal vez no le prestamos atención, pero que en realidad la tenemos ahí siempre en nuestro inconsciente, como, y que también cuesta darnos cuenta de eso, porque
bueno, por lo que decía, que a veces, muchas veces pensamos, no, bueno, ya nacimos en una ciudad, estamos desarrollados, tenemos acceso a educación y demás, ¿no? Pero como que está eso y que como que hay que reflejarlo y más bien era como a ver si me daban como algún tipo de pauta, como, bueno, desde qué arista se puede ver esto, o cosas específicas, como para comenzar a ver esto y conectarlo ahí con la historia. Trabajo de investigación. Todo nuevo, bueno, creo que vamos a concluir. Quiero agradecerles a ambos por estar acá. Creo que fue un conversatorio muy interesante. A Ramón por moderar. Tenemos muchos planes. Primero les quería decir que no es el Museo de la Identidad Nacional, sino que el Museo para la Identidad Nacional, justamente lo que hemos abordado, porque creemos que es un proceso continuo en el abordaje de la unidad y la diversidad, ¿no? Y es interesante cuando se creó este museo, que fue el expresidente Ricardo Maduro, quien su principal preocupación después de terminar su mandato era el poco sentido de pertenencia que teníamos los hondureños. Y es por eso que es un museo de historia, de arte y de la promoción de la cultura. Quiero invitarles, hablaba mucho cómo hacer, yo creo que tienen que venir mucho más al museo. Tenemos que incentivar como la señora que trae sus hijos los sábados a los talleres infantiles. Algo que me impresionaba, yo estudié en Suiza, que los chicos iban solitos el sábado a visitar los museos como pasa en toda Europa. Así que el sueño es que los niños o las familias, ¿no? Toda esta discusión de cómo empezamos a tener esta discusión de nuestras identidades, de toda esta diversidad, este es el espacio para hacerlo, ¿no? Aquí no hay censura, aquí como siempre cuando yo entré, que antes era como aquella visión muy tradicional de los museos, y nuestra misión era que fuese un espacio vivo de encuentro, de diálogo, mismo de conflicto, en la promoción de la historia, las artes y la cultura, un poco para impactar en lo que es el sentido de pertenencia, el sentido crítico y también impactar en un ciudadano más informado, con deberes, obligaciones, para avanzar, ¿no? En todo lo que queremos como sociedad o como soñamos esta Honduras. Así que les invito a ser parte de esta gran familia del museo, el Museo de Todos los Hondureños. Lamentablemente ahorita por las calles tenemos muchas dificultades. Síganos en las redes, Min Honduras, pasa muchísimas cosas en nuestra virtualidad. Y estábamos hablando, siempre he hablado con Ramón, uno de mis sueños es hacer clínicas filosóficas en el museo para abordar justamente de todas las humanidades y de las ciencias estos temas que creo que deben de ser abordados y que ya conecté nuevamente porque trabajamos juntos en algún momento para iniciar esas clínicas de filosofía ante los grandes problemas de salud mental en todas sus aristas que están particularmente los jóvenes con la depresión, con toda esta historia que vamos a iniciar. Así que los invito a ser parte de esta familia MIN y nuevamente muchas gracias.